Hoy en Ciencias Interactivas hablaremos sobre la ley de Proust, que es la ley de las proporciones definidas, que dice que cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. Esto quiere decir, por ejemplo, que si tenemos H2O, que es la fórmula del agua, este es el compuesto del agua, siempre para tener agua tendremos la proporción de 2 hidrógenos por un oxígeno. Esta proporción siempre va a ser constante. Lo mismo ocurre para el monóxido de carbono, el ácido clorhídrico, el dióxido de carbono, el bicarbonato ácido de sodio, el óxido de aluminio o el nitrato de plata, para cualquier compuesto. Pero ¿quién fue Joseph Louis Proust? Fue un farmacéutico y químico francés, considerado uno de los fundadores de la química moderna junto con Lavoisier. Trabajó la mayor parte de su vida en España y descubrió la glucosa, que es el azúcar que está presente en todos los seres vivos y es el que proporciona la energía necesaria para todas las funciones vitales. Establece también la ley de las proporciones definidas, de la cual ya hablamos. Joseph Louis Proust nace en 1754 y fallece en 1826. ¿Cómo se comprueba la ley de Proust? Primero hay que calcular el número de átomos de cada elemento que están presentes en un compuesto. Segundo, obtener el peso atómico de cada elemento. Este peso o masa atómica lo encontramos en la tabla periódica. Tercero, hay que determinar la masa molecular del compuesto y esto se logra sumando el peso atómico de todos los elementos presentes en ese compuesto. El cuarto, obtener los porcentajes de cada elemento con base en esta ecuación. Entonces el porcentaje de cada elemento que forma ese compuesto lo vamos a hallar teniendo en cuenta los átomos del elemento, el número de átomos del elemento multiplicado por el peso atómico del elemento y dividido sobre la masa molecular de todo el compuesto y esto multiplicado por el 100%. Vamos a mirar aquí un ejemplo, el nitrato cúprico, que la fórmula es CuNO3 dos veces. Entonces tenemos aquí que el nitrato cúprico está formado por cobre, por nitrógeno y por oxígeno. Entonces vamos a mirar primero el número de átomos de cada elemento que compone este compuesto. Entonces para cobre tenemos que el cobre solo hay un átomo y lo colocamos aquí. El nitrógeno, aquí tenemos nitrógeno, vemos que de nitrógeno hay 2 porque este 2 que está aquí después de este paréntesis significa que hay 2 nitrógenos. Entonces aquí 2 nitrógenos. Miramos el oxígeno. Aquí tenemos O3, pero como también está el paréntesis que encierra a esos 2 elementos, significa que no hay solamente 3, sino 3 por 2, hay 6 oxígenos. Luego vamos y miramos en la tabla periódica los pesos atómicos. Este es uno de los cuadritos de la tabla periódica que corresponde al oxígeno. Y aquí tenemos el peso atómico en la parte de abajo. Entonces para cada elemento, para el cobre, para el nitrógeno y para el oxígeno, nos vamos a la tabla periódica y miramos ese peso atómico. En el caso del cobre es 63.54, para el nitrógeno es 14.00 y para el oxígeno es 15.99. Como tenemos solamente un cobre, entonces el valor será igual porque 63.54 por 1 me da lo mismo, 63.54. Pero en el caso del nitrógeno son 2, entonces 14.00 por 2 me va a dar el doble, 28.00. Por lo tanto aquí tenemos 28.00. Para el caso del oxígeno, que son 6, tenemos que la masa atómica o peso atómico del oxígeno es 15.99. Entonces multiplicado por 6 me va a dar 95.94. Entonces ya tenemos aquí los pesos atómicos de cada uno de los elementos que conforman el nitrato cúprico. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la masa molecular? Sumamos todos los pesos atómicos y eso nos va a dar 187.48 unidades de masa atómica. Ahora bien, para hallar el porcentaje de cada elemento,
aplicamos la fórmula que habíamos visto acá. Entonces tenemos que el porcentaje del cobre será 1, porque ahí dice número de átomos del elemento. Aquí tenemos que es solo un átomo de cobre por el peso o masa atómica, que para este caso es 63.54, dividido sobre la masa molecular, que la hallamos aquí, miren aquí, 187.48 y multiplicado por 100. Eso me da que el porcentaje de cobre en ese compuesto es de 33.92%. Lo mismo hacemos para mirar el porcentaje del nitrógeno. Tenemos 2 átomos de nitrógeno por 14, que es el peso atómico, dividido entre la masa molecular, que ya la hallamos aquí, 187.48, y eso lo vamos a multiplicar por 100. El porcentaje de nitrógeno entonces es 14.93%. Esa es la cantidad de nitrógeno que hay en el compuesto nitrato cúprico. Lo mismo vamos a hacer para el oxígeno. En este caso, el porcentaje de oxígeno, tenemos 6 átomos de oxígeno, nos lo dice la fórmula, multiplicado por el peso o masa atómica, 15.99, eso dividido entre la masa molecular que hallamos aquí, 187.48, y multiplicado por 100, nos da un porcentaje de oxígeno en ese compuesto de 51.17%. Al hacer la suma de estos 3 porcentajes nos da un total del 100%. A veces no es exacto, sino es aproximado. Entonces, si nos damos cuenta, para tener este compuesto, que es el nitrato cúprico, se deben tener el 33.92% de cobre, el 14.93% de nitrógeno y el 51.17% de oxígeno. Y esa proporción es fija. Siempre tenemos que tener estos porcentajes para poder obtener este compuesto. A eso hace referencia la ley de las proporciones definidas de Proust. Y lo mismo en cuanto a la cantidad de átomos. Siempre vamos a tener un solo átomo de cobre, 2 de nitrógeno y 6 de oxígeno para poder tener nitrato cúprico. Esas son cantidades fijas. Conclusión: cuando se combinan 2 o más elementos para formar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación de masas constante, en este porcentaje o en esta proporción, como ya explicamos anteriormente. La constitución de un compuesto siempre es la misma. Esta no va a variar. Para tener nitrato de cobre debemos tener, vuelvo y reitero, estos porcentajes y este número de átomos que tenemos aquí: 1 de cobre, 2 de nitrógeno y 6 de oxígeno. Por lo tanto, el porcentaje o proporción en la que intervienen los diferentes elementos es constante, es decir, que nunca va a variar. A eso se le llama la ley de Proust o la ley de las proporciones definidas.